No sé qué pensar. Wow, me veo súper rara. Hace 2 años que no me planchan el pelo. Que yo no me plancho el pelo hace 2 años. Y me acabo de dar cuenta que ustedes nunca conocieron a la Marian de pelo lacio. Que mejor, porque esa Marian no la queremos más. Pero no voy a volver al pelo lacio. Tuve un laburo y fue un desfile, nueva experiencia. Me gustó mucho, me sentí muy cómoda con la ropa, me sentí muy cómoda yo, como... Me sentí con actitud de desfile. Me plancharon el pelo, me tiñeron las cejas. Obviamente no es de colorante, pero es maquillaje. Y eso. ¿Volvió Marian de Lacia? Es la primera vez que me veo así, boludo. Es un flash. Pero está bueno, ¿no? O sea, me hace muy blanca. Parezco un huevo vegano. Nueva experiencia verme sin cejas. Qué flash, boludo. Qué flash verme después de tantos años con pelo lacio. No sé. Como que me hace acordarme de la Marian de antes, boludo. Pero ahora está cambiada. Cambió, creció, maduró. Creo. No sé de qué se va a tratar este video. Voy a pensar. Estaba pensando en hacer un qué como en un día. De nuevo. Pero me acabo de rescatar que no tengo harina de garbanzos para mostrarles mi desayuno de nuevo. Voy a hacer qué como en un día y cómo me lavo el pelo y cómo vuelvo a mis rulos. Me intriga muchísimo. Les voy a testear planchar el pelo y después volver a los rulos después de tanto tiempo. Yo lo tengo muy sano el pelo, pero igual me lo plancharon. Igual el tacto se siente bien esta brillosidad, tipo, todo por no plancharlo y por cuidarlo y por tener mis rulos. Me intriga ver cómo me queda el pelo. No me lo voy a lavar hoy porque tengo mucho frío y porque ya me bañé hoy y me lo lavé. Buen día, tengo cejas hoy. Voy a la dietética a comprar harina de garbanzos porque me quedé sin. Y voy a comprar café porque no tomo café hace mucho. No, mentira. Ayer que tuve el laburo que me sacaron las cejas y me plancharon el pelo, me tomé 4 cafés. Pero me había levantado a las 5 de la mañana. No estoy tomando café acá en la casa en Palermo. O sea, ya es un sufrimiento esto. Sé que es todo psicológico, pero necesito café. ¿Ok? Entonces vamos a probar una marca. Quería comprar una de especialidad tipo en algún lugar, pero me van a romper el cu. O sea, vi precios y me quedé tipo... Otro día vamos a probar alguna marca barata pero buena. Me recomendaron muchos cafés. Y vamos a comprar harina de garbanzos. Y al final, no sé si les voy a mostrar qué como en un día. No sé, todavía no me decido. Les voy a mostrar mi desayuno de siempre. Tengo unas patitas que compré. Les voy a mostrar un almuerzo mejor. Una idea de almuerzo. Tengo palta. Tengo pan. No saben lo que me pasó el otro día. Ese masacote de ahí es pan de masa madre. Porque, ¿qué pasa? El otro día, les voy a contar esta secuencia. Quería comprar pan, era domingo. Y un chico de por acá, que vive acá a la vuelta, me dijo, ay, estamos re cerca, qué sé yo, si querés te acompaño. Y él me dice, puedes comprar acá, qué sé yo. Y yo le dije, no, vamos chusmeando precios. Y yo en realidad quería Leblé, quería probar el pan de Leblé, porque a mí me gusta mucho Leblé. Y vi que venden panes, entonces dije, bueno, voy a ir, ¿viste? Llego a Leblé, 2x1, en pan de masa madre. Me quedé así. ¿Cómo? Veo que hay 3 panes. ¿Te puedo pedir 2x1 de este pan? Encima integral. Me dice, ay, ¿sabes qué es una señora? Me acaba de pedir el pan. Perdón, pero te tengo que dar uno solo, porque había 3. Entonces ya los 2 se llevaba la señora. Bueno, creo que se entendió. Yo dije, bueno, dale, me llevo uno. 530 pesos haría un pan. Voy a la caja y la señora le dice, ay, no, yo quería el otro. Que era uno tipo pan de campo, no sé cuánto. Y el chabón me mira y me dice, hoy es tu día de suerte. Y yo estaba tipo, la felicidad que manejé ese día fue increíble. Nada, no sé por qué cuento esto. Me dio mucha felicidad haberme comprado un pan de masa madre integral 2x1. 530 pesos los dos, ¿entienden? No. Encima caserito, tipo... Una locura, una locura. Entonces tengo pan hasta el año que viene, pero es muy rico. Vayan un domingo a la tarde que capaz hay 2x1. Así que fíjense eso, porque a veces creo que lo que hacen las panaderías es que a la tarde, como el pan al otro día se pone feo y ellos cocinan todos panes el mismo día, hacen estas promociones a la noche. Entonces, nada, tengan eso en cuenta por si les interesa. Harina de garbanzos. Estoy intentando comprar café, pero lo único que hay es Morenita y Bonafide y las dos están torradas con azúcar. Quiero café normal, o sea, ¿dónde puedo conseguir? Tienen que ser sí o sí de especialidad. El café en saquitos me parece un crimen, pero no, tiene todos azúcar, boludo.
No sé. El de la morenita está 324 y el de Bonafide 355. O sea, el de Bonafide tiene la misma cantidad y es un poco más caro. No sé. Se dieron cuenta, ¿no? Que desayuno fainá. Solo que desayuno fainá sin condimentos, sin aceite. Pero esto, bueno, no se ve. O sea, es fainá. Literalmente es harina de garbanzos con agua. Yo no lo veo mal, pero tengo que parar un poco. Nunca usé esto. Supongo que se pone así, es el filtro. Supongo que esto lo llenas de agua. Me cae todo. Máximo 10. 10 que. O sea, voy a poner al máximo. Así tengo mucho café. Y no tengo que estar haciendo todo el tiempo. Y ahora tengo que poner café. Ahora, ¿cuánta cantidad se pone? Una cucharada por cada pocillo. Ay, no sé. Bueno, yo tiré cosas. Ay, qué rico lo que tiene. Tiré bastante. O sea, no sé. Si sale aguado, lo tomo yo. ¿Cómo se prende acá? ¿Listo? ¿Qué se supone que se hace ahora? Ahora. Dice que para conservar el aroma y el sabor hay que ponerlo en la heladera. Boludo, el desayuno para mí es demasiado sagrado. Disfruto cada paso de mi desayuno. Disfruto cortar la fruta, hacer los pancakes, hacer mi mermelada de chía o semillas con mantequilla de maní, el café. Y me di cuenta que mi desayuno al comerlo tiene un orden y al hacerlo tiene un orden. Siempre como primero la fruta con la canela, después los pancakes y por último tomo mi café. Me gusta así. Y después en hacerlo, bueno, depende, o sea, casi siempre hago el mismo orden. Siempre hago el gel a lo último, corto la fruta a lo último, mientras hacen los pancakes, hago el café. Esas cosas, ¿viste? Miren la cantidad de café que hice. Ah, es el agua. Vamos a probarlo solo. Ok, no está aguado, le puse buena cantidad de café. No es el más rico que probé, pero tampoco es una mierda. Compré este cacao amargo brasilero. Está rico, está bueno, es caro. Es de calidad, se nota que es de calidad. Mi última tanda de pancakes. Me estoy olvidando de comprar canela. Hace mucho que no como fruta con canela. Me faltó eso hoy. Ah, copado, no calenté nada de agua. Mi desayuno no es la mejor presentación, pero ya saben cómo es. La chía, la mermelada de chía de mantequilla de maní, el café, que estoy calentando más agua. Y mis panqueques, que hoy me fui a la mierda de cantidades, pero no hay problema. Y manzana. Cállate, perro. Seamos conscientes, ¿no? Yo estoy reciclando algo que ni siquiera es mío, pero acuérdense que somos lo que hacemos. Nada, hagan lo que se les canta al orto, pero a su conciencia lo que hacen. Estoy agarrando los que corté bien. Los otros no los quiero ni mostrar. Estas son las que compré. Probé las de Notco, las nuggets. Son muy aceitosas. Espero que estas no sean iguales, pero sí tienen consistencia a pollo. Yo la verdad que mucho en la consistencia no me fijo. Como que me fijo más en el sabor y si es rico. Pero bueno, hay gente que busca como la misma textura y eso, que lo entiendo. Miren el color. Voy a poner. Ingredientes: agua, rebozador, proteína texturizada de soja, aceite de girasol, harina de trigo, cebolla en polvo, bla, 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 bla. Ok, normal.
por no quererme agarrar una madera y lavar. O sea, bueno, lo voy a hacer. Se tocó como el sol. Me está acabando el video. No. ¿Joder la luz ahí o? Sí, apaga. A mí no me gusta muy pisado. Es como que queden grumitos de palta. No nos queda aceto. Ahora vamos a comprar algo. Comprarme no, yo que es vegano. Apaga el fuego porque me va a traer el aceto. Entonces, nada, voy a esperar a... Precioso. Le tiro bastante a esto. O sea, no tengan miedo de tirarle porque piensen que es algo untable y que le va a dar sabor a las otras cosas, ¿entienden? Las verduras no le voy a poner condimento. ¿Me explico? Entonces ahí tenemos la paltita. ¿Qué le falta? Esos grumos queremos, ven, de palta. Eso queremos. Compramos el otro día esta cosa de mostaza que dice Marian. Aritza, mostaza a la antigua. Es tipo pura mostaza. Es riquísimo, le da un sabor muy rico, entonces le voy a tirar bastante. Viene con vinagre encima. Le va a dar un sabor re rico a las tostadas. Por eso no se zarpe tampoco si quieren esto de condimento. Igual lo dije medio tarde. Es muy rico esto, tipo zarpado en rico. Oh. Es riquísimo, está solo, pero hasta ahí. Para poner alguna verdurita fresca, le voy a tirar rúcula en trocitos, porque a mí no me gusta morder la tostada y que se me caiga todas las verduras. Entonces yo trato de cortarlo bien chiquito. ¿Huelen a esas patitas tipo que comprabas en la pollería? No patitas tipo nuggets de McDonald's, huelen a las de pollería. Sí, literalmente. ¿Saben a esas, las que compraba de chiquita mi mamá? En pollerías, que medio que mezclan con pescado. ¿Sabe a eso? Consistencia está más sequita que las de Notco, me gusta más, no tan aceitosa. Son muy aceitosas las de Notco. Y precios son más baratas, así que sí. Si no van a usar toda la palta, limón por encima. Dejen el corazoncito y tápenla así. Y así a la heladera, y les va a durar más. Bueno, voy a esperar al aceto y le voy a tirar los garbanzos, que ya le tiré comino, bastante comino. Lo que sí no se zarpen en cocción del aceto, porque el aceto es vinagre, entonces se quema. Tipo, le tiro un poquito, lo salteo con eso, apago el fuego. Literal, pues ya lo hice y se me quemó el aceto. Le agregué un poco de leche Brink que me queda a esto mientras para calentar. Muy líquida esta leche. Yo la uso para cocinar, pero no me gusta en café helado. Esta ya les di mi opinión, la Brink. Pero para cocinar zafa, lo que hago es como ablandar los garbanzos y el comino no se me pega a la sartén. Total, se va a evaporar un poco la leche y van a quedar los garbanzos blanditos. Y cuando vea blanditos los voy a pisar con un pisapapas o lo que sea. No le tiré aceto, pero esto tiene que ser grabado. Este es vegano, menos yo. Aceto parece microreducción. Boludo, es hermoso. Voy a tirar esto. Ay, no lo pisé. Ya me estaba olvidando un paso. Oh, se pisa. Sí, esto. Ahí se va a pegar mejor a la tostada. Sí, píselos, pues se pega mejor a la tostada. A mí me pasa que cuando muerdo la tostada se me caen todos los garbanzos y eso me molesta mucho. Pero me gusta la textura como la palta, sentir los pedazos del garbanzo. Entonces lo piso, pero semi pisado. Empecé el día a las 7 de la mañana, me levanté porque manché todo. Me vino muy fuerte. Les voy a contar esto, aunque les he chupar un huevo, pero quiero preguntar y que me digan si esto es normal. Yo en realidad me viene cada 22 días y me viene tipo leve, poco. No la sufro tanto. Pero ahora me está viniendo cada 30 días, tercer ciclo que me pasa, más o menos, pues yo soy re irregular, y me viene muy fuerte. O sea, de nivel, siento que me estoy desangrando. Son las 3 de la tarde y ya vacié la copa 3 veces. Y yo siempre la vacío una vez por día. Y encima me rebalsa. O sea, ¿es normal? ¿Tengo que ir al ginecólogo? Igual tengo que ir al ginecólogo. Y tengo que ir al dentista.
y tengo que ir a un médico clínico. Bueno, tengo que hacer muchas cosas. Ayer tuve un atracón de comida, no es atracón, ya eso ya pasó. No es porque me esté prohibiendo nada, sino porque me tenía que venir y efectivamente no me agarró nada dulce, pero ayer tuve que, no paraba de comer, me comí 3 helados, 3 kilos de pan, como que mi cuerpo necesitaba, dame azúcar ya y ya veo por qué. Te los quería comentar porque si les pasa, chicas, sepan que cuando están en tema premenstrual siempre necesitan un poco más de azúcar. Traten de que sea azúcar saludable, qué sé yo, integral, lo que sea, pero si les piden un helado, mándense el helado, ¿ok? Porque menstruamos y no queremos que nos desmayemos. En fin, vamos al punto de lo que vinimos acá, el pelo. No me lavo el pelo hace 4 días. ¿Está mal? No. Pero piensen que hace frío y no transpiro, boludo. Entrené 3 días y no transpiro. ¿Es una excusa? Puede ser. Me la voy a poner antes de entrar a bañar, así actúa un poco. Me voy a poner esta, la de reconstrucción, para reconstruir el pelo porque es la mascarilla más fuerte de las 3 que usamos, que son las de nutrición, hidratación y reconstrucción. Tengo las piernas cruzadas porque siento que me está rebalsando de nuevo. Encima tengo una bombacha blanca. De nuevo. Ay, Dios, qué incómoda que estoy. ¿Cómo odio menstruar? Ay. Miren, ya mis rulos están queriendo aparecer. Ya van a volver. Ya están queriendo aparecer, esto no dura mucho. Yo antes, cuando odiaba mis rulos, yo veía esto y me ponía nerviosa. Y por eso me lo planchaba de nuevo. Ahora, yo vi esto, vi que estaba súper inflado y me chupó un huevo. Eso significa que vamos bien de autoestima. Que antes literalmente hubiera agarrado la planchita y me hubiera planchado de nuevo. Y así era todos los días. Me planchaba, veía una onda y era tipo, no. Chao, pelo lacio. Tengo el pelo muy largo, eso sí. Ahora sí, me voy a entrar a bañar. No entran conmigo. Y tampoco quieren entrar conmigo porque estoy menstruando. Pero ya vuelvo, ¿ok? Bueno. Me fui a la de mi abuela y ya se me secó el pelo. El brillo sigue estando... Están perfectos, o sea, conclusión del video, el pelo me está creciendo muy rápido. Y si se van a planchar el pelo, háganlo porque ustedes quieren, ¿ok? El objetivo es ese. Mientras no lo hagan por los demás, nice. Yo tengo rulos, así que me voy a dejar los rulos. Por voluntad propia, si me plancho algún día el pelo, es para un peinado o porque quiero cambiar. Me gustaría comprar una peluca mejor. El pelo no lo tengo hecho mierda porque yo me lo cuido mucho y fue un planchado que ni siquiera me retoqué ni nada. No pasa nada. Mientras no sea todos los días, está perfecto. Están igual de hermosos que siempre, pero mientras no lo hagan por los demás, está todo bien. No se asusten, porque todos me dijeron, Marian, ¿por qué te planchaste el pelo? Fue por laburo, o sea, piénsenlo así. Por laburo no tengo ningún problema. Que venga alguien y me haga el peinado que me quiera hacer. Para este laburo necesitaban pelo lacio sí o sí, entonces no tengo ningún problema. Estoy rodeada de gatitos y animalitos. Luis Miguel, no se hace eso. ¿Le mando un beso?